Más de uno. Madrid Norte. Sonia Crespo. Onda Cero. 1:29 minutos, estamos a miércoles, lo que significa que seguimos nuestro camino, nuestros pasos tras las huellas de la sierra. Claro, en una época en la que había muchos caminos, muchos pasos, ¿cómo buscar que la gente se asentara en un lugar? Pues oye, como se ha hecho toda la vida, con buena publicidad, y eso en alguna época significaba tener un nombre así como atractivo. Hoy, Guillermo Herrero, responsable del proyecto de toponimia de Desgam, nos va a hablar de eso, de pueblos de Madrid con nombres atractivos. Guillermo Herrero, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Sonia. Eso era el marketing de alguna época, ¿no? Así es, vamos a hablar de cómo era la publicidad un poco, y es así. Ahora vamos a hablar de algunos nombres atractivos y a intentar explicar el por qué se les llamó así. Es decir, primero quiero poner un poquito en contexto que estamos hablando de una época en la que en una repoblación que fue surgiendo ante el avance de la Reconquista hacia el sur de la península. Había cristianos que se iban asentando en pequeños poblados en la Comunidad de Madrid, y algunos les dieron un nombre atrayente, un nombre atractivo para que la gente fuera a ese pueblo. Bueno, y fíjense, o sea, yo creo que el primero ya, no sé, no podemos ir más hacia arriba, porque si nos dicen que vivimos en Villamejor, ¿qué va a haber mejor que eso? Sí, este fue uno de los primeros. Villamejor es una pedanía, un caserío que hay en Aranjuez. Y es, por tanto, el nombre, como dices tú, está muy claro, ya te lo dice todo. Es una villa buena, una villa más conveniente que el resto, una villa mejor. Por lo tanto, es un nombre que, como decimos, pretendía atraer pobladores, intentando transmitir a través del nombre la idea, a través del topónimo, la idea de que Villamejor era un lugar donde se podía ir a prosperar, a vivir bien. Y similar intención tienen de los que vamos a hablar luego, como eran Mejorada, Villaverde, Perales, Venturada, y todos estos nombres, como has dicho tú, tienen una carga publicitaria, aunque no nos demos cuenta ahora, porque estaban pensados, lógicamente, para la Edad Media. Pero hablan de una necesidad además apremiante que tenían, como digo, esos cristianos. Hay que recordar que Madrid fue durante mucho tiempo un lugar fronterizo entre moros y cristianos, y por lo tanto lo que pretendían los cristianos era atraer nuevos pobladores con el fin de ser más numerosos ante un posible ataque de los moros, y también para poder explotar mejor las tierras de cultivo, el ganado. Y estos nombres tan bonitos como Villamejor llegaban de boca en boca hasta las tierras de Sepúlveda en Segovia, de Fuentidueña, hasta Burgos, incluso hasta pueblos de la cordillera cantábrica, animando, como decimos, a que las familias de esas zonas bajasen a estos pueblos de Madrid y se quedaran a vivir en pueblos como Villamejor. Qué bonito, qué bonito. Y es que hay algunos nombres que, claro, de tanto decirlos y no nos paramos a pensarlo, ¿no? Pero es que, claro, si hablamos de Mejorada del Campo, ese Mejorada... Claro, ya Mejorada, en este caso además, Mejorada ha estado de actualidad en los últimos años por la catedral que construyó Justo Gallego, y se nombra ya con ese nombre en 1427, aunque es probable que Mejorada sea incluso anterior. Y tiene un significado muy parecido al de Villamejor. Tiene un significado de un lugar mejor, un lugar preferible, más conveniente. Y de hecho, en esta Edad Media que decimos que se ponían estos nombres a los pueblos con la idea de atraer nuevos pobladores, de otras provincias también ocurría lo mismo. Por ejemplo, en Membibre de la Hoz, que es un pueblo de Segovia, en el límite entre Segovia y Valladolid, o Bembibre, un pueblo del Bierzo, de la comarca del Bierzo en León. Ambos, Membibre y Bembibre, por ejemplo, derivan de bene vivere, es decir, bien vivir, un lugar donde se vive bien. Vente a Membibre o a Membibre y aquí pues vivirás bien. Sí que tenía la campaña publicitaria hecha. Si es que eso era mirada... En el propio nombre. Sí, mirada publicitaria. Bueno, el topónimo se repite en otros lugares, ¿no? El de Mejorada. Así es, se repite en Toledo, un pueblecito muy cerca de Toledo, y la Mejorada también en Olmedo, en Valladolid. Y luego la segunda parte, la parte del campo, no es al azar, aunque Mejorada del campo, porque suena bonito. No es así. Seguramente se debe a que en la Edad Media Mejorada dependía administrativamente de una población, que ahora es un despoblado, que se llama El Campo, y que estaba situado muy cerca de Vicálvaro, a unos 9 kilómetros al oeste de Mejorada,
y que también era pues de la comunidad de Villa y Tierra de Madrid. Es que me gusta, ¿sabes? Porque yo me lo imagino allí, unos que vivían en el campo y se fueron otros un poquito más lejos y digo, esto es mejorada del campo, no vayan allí. Ahí está. Que nosotros aquí van a vivir mejor. Es verdad, no lo había pensado. Decían, mejor aquí que en el campo. Bueno, y otra que también nos suena mucho, y claro, no nos paramos, lo vuelvo a repetir, no nos paramos a reflexionar sobre ello. Villaverde, y es que es bonito, Villaverde. Villaverde, que ahora, como sabrá todos los madrileños, es un distrito de Madrid que antiguamente formaba un municipio que estaba integrado por 2 barrios, el barrio de Villaverde Alto y Villaverde Bajo. Y el nombre tampoco es al azar. Tampoco, porque en la economía medieval, como hemos hablado de ese lugar fronterizo que fue Madrid durante muchos años, la ganadería tenía una gran importancia. Por supuesto, primero porque era una forma de riqueza, porque te podías desplazar en ella, y además porque la ganadería también era más fácil de defender, digámoslo así, ante un ataque que, por ejemplo, las cosechas. Las cosechas, si te las quemaban, ahí estaban, pero la ganadería el ganado se podía guardar. Y en este contexto que estamos hablando, decir que una villa era verde, no es tan solo una cuestión estética o visual, sino que querían dejar constancia de que en Villaverde era un lugar donde se podía prosperar porque había buenos pastos. Era un lugar verde con muy buenos pastos y así poder atraer, como decimos, a nuevos pobladores. Y luego el apellido Villaverde de Madrid, que se llamó por pertenecer también a la comunidad de Villa y Tierra de Madrid. Bueno, pues ya sabemos, Villaverde, esos pastos verdes, pero ¿y si miramos un poquito más arriba y nos imaginamos entre unos perales maravillosos? Perales de Tajuña. Perales de Tajuña, otro nombre que está bastante claro, es bastante transparente, que significa los perales, los árboles que dan peras cultivados junto al río Tajuña, Perales de Tajuña. Así se menciona como perales ya en el siglo XV. Y fíjate que las religiones, esto puede parecer sencillo, pero no lo es, porque las religiones de las culturas celtíberas que eran anteriores al cristianismo, una pera representaba a una mujer preñada, a una mujer embarazada. Qué curioso. Y estos perales, tenían un gran significado mágico en aquellos tiempos para las culturas celtíberas. Y además, por supuesto, que eran útiles para sus peras y para sus maderas. Y fíjate, vamos incluso más allá, porque en muchos pueblos castellanos, después del banquete nupcial, después de una boda, se bailaba la pera. ¿Y esto en qué consistía? Pues consistía en que se cantaba la canción del honor y se bailaba la pera con el fin de desear a los novios fecundidad y que tuvieran muchos hijos, con esa pera como símbolo de fecundidad. O también aparece esta historia en las danzas del paloteo precristianas. Fíjate, precristianas, estamos hablando de hace muchísimos años, cuando los labradores se vestían con prendas femeninas y pretendían de esta manera asemejarse a la madre tierra para que ésta fuera fecundada, es decir, para tener buena cosecha. Y bueno, por ejemplo, también en San Pedro de Gaillos, de donde es Pedro Luis Higuero, que este dato me lo ha dado él en su libro Significado de los nombres y despoblados de los pueblos de Madrid, nos habla también de que en su pueblo, que es de San Pedro de Gaillos en Segovia, había una danza de paloteo que se llamaba Repicoteando el Peral. Que bailaban paloteando y que se cree que hasta hace 3.000 años, que es cuando se creó, se bailaba bajo la luna, se danzaba bajo la luna llena y representaba también a la mujer embarazada y este rito se hacía también para otorgar fecundidad a las mujeres del pueblo. ¡Wow! Me tienes alucinada, ¿eh? Oye, Guillermo, qué bonita imagen, ¿no? La imagen de la pera, esa semejanza con la mujer embarazada y ese simbolismo. ¿Y por qué existen tantos pueblos con nombres que hacen referencia al peral? Así es, por ejemplo, en Madrid existe, aparte de Perales de Tajuña, Perales del Río, Perales de Milla, hay también otros lugares llamados peralejos. Sí. Hay que poner en contexto que en la época medieval todos estos topónimos lo que querían era atraer a esos pueblos a una sociedad cristiana en la que era necesario tener muchos hijos. Pues como hemos hablado, pues para poder explotar mejor el territorio, defenderse de posibles ataques de los moros, y por ello, según cuenta Pedro Luis Higuero, perales o peralejos no es solo porque hubiera estos árboles, sino porque si no, también habría muchos pueblos llamados manzanos, ciruelos, cerezos, pero no es así, estos son más escasos. Entonces, más bien, Pedro Luis piensa que Perales era algo así como llamarlo un lugar con peras, símbolo de mujer embarazada y, por lo tanto, un lugar propicio para que las personas que allí vivieran, si te vienes a Perales, vas a tener muchos hijos. Ese era un poco el significado. Y tener muchos hijos significaba tener buena suerte, buena ventura. Ahora vamos a hablar de venturada.
Sí, vamos a terminar con este otro nombre, otro lugar que tenía un objetivo publicitario y está claro, como has dicho, Buenaventura, Venturada era un lugar con buena aventura, con buena suerte. Y otro pueblo, como decimos, con ese objetivo publicitario que es bastante evidente. Pero para terminar también hay otros nombres que quizás aquí ya nos estamos saliendo del tiesto, pero también había muchos nombres que tenían un significado publicitario, una intención publicitaria, pero no tan evidente. Como por ejemplo Torrelaguna, que puede decir pues una torre, ¿no? Un lugar alto, un otero, sí, y una laguna. Sí. No, parece no tener mucho más. Pero claro, si tú eras una persona que estaba pensando en bajar de esas tierras tuyas, en Cantabria, en Burgos, y repoblar toda esta zona de Madrid, pues a lo mejor te interesaba vivir en Torrelaguna porque torre significaba que estabas en un lugar alto, es decir, que estaba bien aclimatado, que era sano, que no tenía enfermedades, y también que había una laguna, que había agua y pasto para el ganado. O si, por ejemplo, una aldea se llamaba Segura, pues ya, si se llamaba Segura, ya te lo está diciendo que es una aldea segura, y la que se puede vivir con seguridad, y a pesar de las guerras que había entonces, era un lugar bueno para vivir. Oye, que me has dejado alucinado. Ríete tú lo de Marinador Ciudad de Vacaciones. Esto sí que es gente que le daba vueltas a los nombres y le metía ahí su puña publicitaria. Así que... Y sin darnos cuenta. Y sin darnos cuenta. Bueno, pues ya lo saben. Si vienen a alguno de esos municipios y se los van a visitar, pues sepan que por eso se sienten atraídos. Porque cómo no acudir a Venturada, por ejemplo, con ese nombre tan bonito. Guillermo Herrero, ha sido un placer esta semana hablar contigo de nuevo. Ya sabes, siempre lo es. Así que te esperamos impacientes al próximo miércoles para seguir tras las huellas de la sierra. Muchas gracias, Sonia. Hasta la semana que viene. Adiós.